Hola, ¿qué tal a todos? Gusto tenerlos por acá nuevamente. Esta es la clase número 3, corresponde al curso del séptimo año básico, donde estamos viendo la historia universal. Y comenzamos entonces dándole un cariñoso y un afectuoso saludo a todos ustedes que están desde sus casas viendo este video y que están haciendo la cuarentena, con la cual nosotros estamos protegiéndonos ya de esta pandemia que es conocida ya por todo el coronavirus. Bien, como siempre, la indicación es a quedarse en casa, a no salir, no exponerse innecesariamente. Quien les habla es el profesor Álvaro Álvarez, profesor de historia, ya profesor del Colegio Charles School de Pichilemu. Y el día de hoy también le damos la bienvenida a todos aquellos que están viendo este video desde el canal de YouTube, ya a petición para que todos aquellos chicos que estén a lo largo de todo el país y que no quieran quedar atrasados con sus contenidos de historia, bueno, también pueden ver este video ya y todos los que iremos subiendo semana a semana, por lo menos durante ya este mes que nos va a quedar de clase, entendiendo que se adelantaron las vacaciones de invierno, ya no hay clases durante el mes de abril, así que es a cuidarse la indicación que les quiero dar y un cariñoso y afectuoso saludo ya para empezar con esta clase. Ahí está mi dato de teléfono, está el contacto por WhatsApp, mi correo electrónico, ya. Y entonces comenzaremos con la indicación de siempre, ya. El título, ya, Orígenes y primeros pasos del hombre. El día de hoy vamos a hablar como título de la clase Extraños comienzos, ¿ya? Ya habíamos visto todo lo que había sido este proceso de hominización y hoy quiero hablar entonces de extraños comienzos, misteriosa la clase, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a describir el avance del hombre en los diferentes estadios, ¿ya? De hecho me falta ahí la palabra culturales, que no se ve, ya, estadios culturales. Bien, como siempre entonces la invitación a que pongan la fecha, a que pongan el título, pongan el objetivo. Y luego de eso entonces comiencen a tomar apuntes. Como esto es un video, usted puede ir deteniendo ya la presentación donde usted quiera para ir tomando apuntes. Pero también recuerden que el PPT está en la clase que tenemos en Classroom, ya con el código de la asignatura. Bien, así que en ese sentido también pierdan cuidado en ello. Lo que más quiero es que se queden con la explicación del video. ¿Ok? Bien, pues, entonces vamos a comenzar desde los estudios centrales de mi casa. ¿Ya? No, estamos comenzando entonces esta clase. Extraños comienzos. Bien, ya hemos visto que el hombre desde que se cae del árbol y comienza a evolucionar, ¿ya? Comienza a siempre andar en grupos, ¿ya? El ser humano de manera individual se muere. Y eso lo tenemos que tener sumamente claro. Hay animales que son lobos solitarios, ¿ya? Bueno, quizás a excepción de Chuck Norris, que él hace todas sus películas solo, pero en realidad los seres humanos necesitan de la compañía y eso nosotros le llamamos esta compañía social, ya esta socialización, que quizás un poco también lo que uno extraña en estos momentos de cuarentena. ¿Ya? Porque el ser humano necesita estar en una comunidad para poder sobrevivir y avanzar, porque por sí solo ya es muy difícil la supervivencia. Bien, entonces lo primero que nosotros hablamos cuando decimos, ok, ya dejamos claro que el concepto de la prehistoria tiene que ver con el estudio del hombre en el tiempo, ok, por eso es lo que nosotros definimos como historia. Y la prehistoria es el estudio de este hombre con el paso del tiempo, pero antes de la invención de la escritura. Entonces, frente a eso, vamos a ver que el hombre va a tener diferentes estadios culturales, es decir, que son como una especie de etapas, ¿ya? No evolutivas. ¿Por qué razón? Porque quiero que entiendan que el concepto evolutiva es un concepto más bien biológico, ¿ya? Me evoluciona el cuerpo, me evoluciona el cerebro, ¿ya? Me evoluciona el dedo que se me hace más corto, ¿ya? El pelo que comienza a caer. Pero la evolución tiene que ver entonces con un proceso ya de cambios que se van dando. Bien, en cambio los estadios culturales son procesos en los cuales las formas de cultura van a ir traspasándose de una comunidad a otra, ¿ya? Tanto es así que el concepto de ese traspaso cultural nosotros los conocemos como meme. Ahora, hoy en día los memes para nosotros son aquellos que se hacen virales muy rápidamente. Y el origen viene de allí, de que se comparte algo ya de un punto, en este caso, a otro, ¿ya? Ahora, para eso, dos conceptos que son muy importantes, por favor, anótenlos. El primero,
es el bagaje cultural, ¿ya? ¿Qué es el bagaje cultural? Lo que yo sé, ¿ya? Lo que yo conozco de mi entorno. Entonces, una persona que, por ejemplo, lee harto, que conversa mucho con otras personas, que ve también videos y etcétera, etcétera, tiene un bagaje cultural mucho mayor que aquel, por ejemplo, que no lee, que no ve videos, que no conversa con nadie y que no vive como un pajarito, ¿ya? Entonces, uno muchas veces dice, ah, es que tú eres inculto. No, 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 no. La palabra inculto tiene que ver con que no tiene cultura, y de hecho todos tenemos cultura, ya somos parte de una cultura. Porque el concepto de cultura, y que ustedes lo van a poder leer después en las páginas de su libro, tiene relación con todo aquello que el ser humano haga, ¿ok? Pero el tema del bagaje cultural es todo lo que yo finalmente pueda saber, ¿ya? Y no solamente desde el tema de los libros, los profesores, ya los videos, sino que también de todo lo que yo vaya aprendiendo, porque una de las capacidades que tiene este mono, ¿ya? Es la capacidad de aprendizaje. ¿Bien? Entonces, cuando yo muestro esta imagen y les digo, ya, a ver, imaginémonos cómo creen ustedes que es la vida en la prehistoria. Entonces, hace un tiempo en clases me decían, no, yo me imagino la prehistoria que hay un cavernícola. Ya, correcto, o sea, en algún momento, ¿no? Estos humanos comienzan a vivir en las cavernas. De ahí viene el concepto de cavernícola, es decir, que vive en las cavernas, tal como ustedes pueden ver en la imagen. Entonces, claro, el cavernícola vive en las cavernas. Pero no toda la gente que vive en esta prehistoria que nosotros llamamos, vive en cavernas, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, acá en Pichilemu uno dice, ok, vamos, tenemos 10 minutos para encontrar una caverna. ¿Dónde hay una caverna? ¿Ya? En Pichilemu, de hecho, hay solo una caverna, ¿ya? Y que es lo que está en la Gruta La Virgen, que conocemos en el sector de la Costanera. No hay más. No hay más cavernas que uno puede decir, oh, no, si las cavernas están botadas por ahí. No, ya. Entonces, en ese sentido, entendiendo que este ser humano también vive en un planeta igual que el de nosotros, y hay lugares donde sí hay cavernas, donde hay, en este caso, erosión por parte del agua, y finalmente ha creado estos huecos dentro de la roca, y que nosotros conocemos como cavernas. Pero, en zona, por ejemplo, donde el tipo de tierra granítico que nosotros tenemos no da para tener cavernas, y frente a eso, entonces, la pregunta es, bueno, ¿dónde viven estas sociedades paleolíticas? ¿Ya? ¿Cómo se juntan entre ellos? ¿Ya? Son muy numerosos, andan poquito, ¿ya? Y tiene que ver con que, si se fijan en la imagen, las sociedades paleolíticas, y que tienen que ver con la edad de piedra. ¿Por qué? Paleo, que la palabra viene de antiguo, ya, y lítico, viene de piedra. Entonces, en esta piedra antigua, ¿por qué se le llama así? Porque son los primeros instrumentos que se van a hacer por parte del hombre, son instrumentos de piedra, ¿ya? Entonces, y vamos a ver algunos raspadores, machacadores, ya, cortadores, etcétera, etcétera, entendiendo también las puntas de flecha, las puntas de lanza, ¿ya? Estos seres humanos comienzan entonces a ocupar las piedras como herramientas. Ahora, es lo más básico, ¿ya? Entonces, nosotros hablamos, me recuerdo en la primera clase, donde decíamos, a ver, ¿qué es lo que hace una persona cuando está en peligro? Imagínese usted que va por la calle, ya no salga ahora, sí, recuerden, quédense en casa, pero estamos imaginando. Va por la calle, así terrible, bien, pensando en la inmortalidad, y de repente aparece un perro. Un perro, y usted lo ve como que tiene cara agresivo, así como... Y la pregunta, ¿qué hace usted? Entonces, lo primero, uno hace la magia. Entonces, pesca y hace como esto. Y eso es como, estoy amenazando al perro con que tengo algo. Y principalmente se usa una piedra. Entonces, en ese sentido, si el perro se le pone más brígido, usted va a pescar una piedra, va a mirar alrededor. Ah, hay una piedra, y se la va a tirar. Porque somos monos. Que lo primero que vemos o lo que tenemos en mente es una piedra. Ahora, si en algún momento después yo tengo un palo, voy a agarrar el palo, ¿ya? Entonces, si se fijan, y me estaba recordando un montón de peleas flight, ¿ya? Que los flight agarran lo que sea. Entonces, desde las botellas, desde palos, desde fierro, desde lo que sea. Y es porque somos monos. Seguimos siendo monos. Entonces, tenemos instinto de agarrar lo que sea por una sencilla razón.
Fíjense sus manos, ¿ya? Sus manos, si es un perro grande y viene a morderlo, o sea, por más que usted le pegue, la fibra muscular que tiene el perro, le va a hacer más daño el perro a usted que usted al perro. ¿Ya? Alguien más choro me dice, ¿sabe qué, profe? Yo le voy a poner un par de patadas al perro y lo voy a matar. La verdad, las cosas es que el perro te va a dejar peor herido a ti que en este caso. Bueno, ahora si usted se va a enfrentar frente a un chihuahua rabioso, ok, pero estamos hablando de un ejercicio de un perro grande. Y sin contar un perro, porque si por ejemplo yo me topo con un felino grande, ya por ejemplo un puma, tenga por cuenta que el puma no se la va a dar gratuita. Entonces si usted se pica choro con un puma, el puma que claramente lo va a dejar mucho más trecho a usted, ¿ya? Y la sociedad paleolítica, ya entonces, esta es como la imagen, cuando uno se imagina, a ver, imaginémonos el paleolítico y uno se imagina entonces estos hombres que se visten con pieles, que hacen fuego con piedras, con el frote del palito, ya que están trabajando pieles, que van a cazar, que van a recolectar, y la verdad las cosas es que es así, ¿bien? Miren, fíjense, ya habíamos visto el proceso de hominización con todos los cambios desde los tipos de seres humanos, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens, pasamos por el antecesor, el neandertal y todo eso, ¿ya? Y finalmente, entendiendo que cómo nosotros hemos descubierto esto a través de la arqueología. Claramente que la historia no tiene un laboratorio donde puedas hacer simulaciones, pero sí tenemos la arqueología, que es una de las ciencias sociales auxiliares. Y entonces, en ese sentido, si se fijan acá, tenemos las etapas, ¿ya? Y aquí tenemos el paleolítico, ya que es la edad de piedra, ¿ya? Y que se divide en tres partes, ¿ya? En el paleolítico se divide entonces en tres, ¿ya? Y luego vamos a tener el neolítico, ¿ya? Y la edad de los metales. El día de hoy nosotros vamos a hablar ya del paleolítico, ¿ya? Y la próxima clase ya vamos a hablar sobre el neolítico, porque aquí es importantísimo y de hecho tiene que ver con la revolución agrícola, ¿ya? Ahora, el control de lectura que ustedes están teniendo, que tiene que ver con la revolución agrícola del libro de Animales a Dioses, van a ver que no sabemos si fue tan buen negocio esta revolución agrícola, ¿bien? Frente a eso, vamos a continuar y fíjense, ¿cómo es el paleolítico? Primero es una economía depredadora. ¿Qué significa eso? De que yo no cosecho, sino que, por ejemplo, si hay unas bayas, tomo las bayas y me las como y fue. Si hay unas manzanas, encontré un árbol de manzana, tomo una manzana y se fue. Ahora, ¿qué es lo que se come el ser humano? El ser humano se come lo que se pueda comer crudo. Ya recuerden que uno de los aspectos muy importantes va a ser el paso de comer alimentos crudos como cualquier animal. Ya usted no ve que el gato dice, el Michi viene y dice, oye, ¿sabes qué? No me gusta, no, cocido, no, comen cosas crudas. Ya, incluso si usted le hace un pescadito y usted dice, uy, yo para que el Michi no se enferme le voy a cocer el pescado, se lo voy a freír. Créanme que el gato va a disfrutar más el pescado sin freírlo que nosotros. Entonces nosotros pensamos como aquellos seres humanos que piensan que poniéndole ropita al perro o poniéndole ropita al gato, el gato es más feliz. O sea, el animal sigue pensando como animal. El problema es que hay seres humanos que humanizan al animalito, ¿ya? Lo cual, por mi insistir, no tiene que ver con temas de respeto o no hacia el animal. Uno debe respetar al animal porque es animal. Y el animal tiene un pelaje, tiene una composición biológica que el perro no necesita ponerse ropita, ponerse gorrito y cosas así, ¿ya? Sino que tiene que ver con ciertos elementos y ciertos patrones de conducta de estas personas que finalmente tienden a humanizar al animalito y al final le provocan un daño. Bien, ahora esta economía depredadora, ya y saltándote ese tema, la economía depredadora ya tiene que ver con que yo todo lo que tengo, luego finalmente lo ocupo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el punto? Hay una economía que es una economía sustentable, ¿ya? ¿Qué significa eso? Porque uno dice, pero es que entonces si pescan todos los árboles para sacarle leña, van a eliminar todos los árboles. Hay que entender, ¿ya? Que en el Paleolítico estas familias que estaban no son 1.000 millones de personas, ¿ya? Sino que en general son familias que si bien son grandes entre comillas, en mi caso en mi núcleo familiar, los que estamos en la casa encerrados somos 4, pero estas familias extensas estamos hablando entre grupos de 20 hasta máximo 80 personas, 100 personas, no son más, ¿ya? Entonces, estas pequeñas hordas o tribus que uno los puede ver, que andan de un lugar a otro, por eso son nómades, ¿ya?
tampoco son extensas. Entonces, si yo voy con 100 personas, no me van a talar un bosque completo, ¿ya? Para hacer fuego. Entonces, también la economía, ya que ellos están teniendo, si bien es una economía depredadora, porque ellos no dicen, voy a reforestar, ya ocupé este arbolito y lo voy a reforestar. No, para ellos no nos interesa porque hay mucho, ¿ya? Y está a libre disposición. Entonces, si yo tomo el árbol que hay manzana, yo pesco las manzanas que haya y me las llevo y fue, ¿ya? Si yo veo conejo, lo mato y fue. Y así voy a seguir caminando de un lugar a otro. Entonces, mientras yo voy caminando con mi familia de un lugar a otro, ya el planeta va, en este caso, a través de sus ciclos naturales, ya nuevamente, ya, ¿cómo podríamos decir? Reobteniendo en este caso el recurso. O sea, no porque esta gente comía conejo quiere decir que los conejos estaban eliminados o lo extinguieron, ¿ya? Entonces, alguien me puede decir, sí, pero por ejemplo los animales gigantes, ¿ya? Como por ejemplo los mamuts, ya los milodones, se los eliminaron. Claro, claramente que se lo eliminaron, pero también hay un tema que ellos tienen que ver que no solamente está el tema del humano que finalmente los cazaba, sino que como son animales tan grandes, la carga de calorías que necesitaban para poder vivir durante, en este caso, su etapa de vida era mayor, ¿ya? Entonces las posibilidades, según la teoría de la evolución, ya son mucho menores, entendiendo que el periodo, ya, de la última glaciación generó que el alimento disponible para esta megafauna fuese también menor, ¿ya? Entonces, de allí que proliferan estos animales que son mucho más pequeños, ¿ya? Y que también explica el tema del por qué los dinosaurios no alcanzan a sobrevivir, ¿ya? En un mundo que ya no estaba hecho para grandes animales, ¿ya? Sino que está hecho más bien para animales pequeños. Y por eso usted puede ver cómo proliferan, por ejemplo, los insectos, ¿ya? Que son los que en su mayoría pueblan este planeta, ya que hay más insectos que cualquier otra cosa. Entonces, en ese sentido, tiene que ver con la capacidad evolutiva que están teniendo. Bien, ahora, a partir de eso, estos grupos de seres humanos comienzan a tener ciertas creencias mágicas, ¿ya? Y comienzan a desarrollar un arte rupestre que nosotros lo conocemos como el arte rupestre paleolítico, ¿ya? Y que es lo que se trata en la clase del día de hoy, ¿bien? Y además de eso, dentro de las técnicas aparece la técnica de la piedra tallada, ¿ok? Luego el neolítico y el ladrón de metales lo vamos a ver más adelante, pero la clave está en esta agricultura, esta una economía productora, donde los pueblos se van a comenzar a asentar, pero a partir de eso, allí incluso Yuval Harari lo explica como esta gran estafa, ¿ya? No voy a hablar más del tema porque de verdad que está muy interesante, pero lo vamos a dejar primero para el libro y después para la clase del neolítico. Bien, veamos, acá están las etapas del paleolítico. Tenemos el paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior, ¿ya? Ahora, todos estos se caracterizan, es un estadio donde todas las herramientas que se construyen están hechas en base a piedras, ¿ya? Por ejemplo, acá podemos ver la percusión de un canto con otro hasta conseguir lascas con bordes cortantes. O sea, en el paleolítico inferior lo que yo hacía era simplemente tomar dos piedras, golpearlas, ¿ya? Y hasta que se quebraran y una fuese filuda. Eso era todo. O sea, no hay más. Pero, profe, eso lo puede hacer cualquiera. Sí, pues, obvio, estamos hablando hace millones de años, ¿ya? Y esa era la primera técnica que tenían, ¿ya? Y luego tenemos la percusión, donde finalmente aquí aparece la piedra de sílex, ¿ya? Que es una piedra que es muy moldeable, pero a la vez también dura. Entonces el sílex, ¿ya? Que es la que está aquí, ustedes pueden ver, ¿ya? Yo comienzo a hacer percusión. ¿Qué es una percusión? ¿Ya? Es un golpe, ¿ya? Con un mejor acabado, ¿bien? Pero eso es porque hay tipos de piedra. O sea, si usted va a Pichilemu, ¿ya? Y usted empieza a buscar sílex, no hay sílex, no va a encontrar sílex, ¿ya? A lo más va a encontrar alguna lasca, ¿ya? O alguna otra piedra que son cortantes, pero no hay sílex, ¿ya? Entonces, estos tipos de humanos también tienen un conocimiento geológico que no solamente implica de que yo agarro cualquier piedra, ¿ya? Y empiezo a moldearla, ¿ya? Eso no es así, ¿ya? Y
la técnica que se usa finalmente en la percusión. ¿Qué se hace con eso? Por ejemplo, ya flechas, puntas de lanza, raspadores, ¿ya? ¿Para qué? Para cazar y para finalmente curtir las pieles. Ahora, luego, en el Paleolítico Superior, ustedes pueden ver que aparece nuevamente la piedra de sílex, aparecen los huesos, aparecen las maderas, los astas, ¿ya? ¿Y qué se empieza a hacer? Ahora ya no solamente se hace ya flechas, sino que también se empiezan a hacer arpones, ¿bien? Se hacen agujas, por ejemplo, con los huesos de pescado, ya estos se rompen, se perforan, ya, y finalmente se hacen agujas. Y luego hay algo que se llaman propulsores, ya, y esto es bien interesante, que es como una lanza que lanza una lanza. Es algo raro, es una especie así. Bueno, estos son mis controles de tele. Entonces, acá está, y yo lo lanzo, y luego aquí con este, ¡pum!, expulso el otro. ¿Ya? Eso es un propulsor. Está aquí, y hago esto. ¡Pum! ¿Ya? Pueden ver en YouTube. Pero es interesante, ¿no? El tema de los propulsores. ¿Ya? Así que en ese sentido ya tenemos estas son las etapas. Ahora, si se fijan, socialmente son gente que caza, que recolecta, que se junta en pequeñas tribus y que la única diferencia, ya, por eso son estadios, estas etapas son estadios, porque por ejemplo tú vas a ver un grupo, te vas a juntar con un grupo, vas a ir caminando con tu familia y en este nomadismo. ¿Ya? Y que también ellos practiquen la transhumancia. ¿Qué significa eso? Que donde yo sé que hay frutos que aparecen, por ejemplo, en el verano, yo me voy a ir para allá, voy a transitar hacia allá, pero como veo que en el verano se acaban los frutos, después me voy a ir en invierno hacia esta otra parte, ya, porque acá hay caza, entonces, y aquí hay animalitos que yo puedo comerme en el invierno. Entonces, la transhumancia es de ir de un lugar a otro a través de las estaciones del año. ¿Ya? Entonces, si se fijan, hay un bagaje cultural, o sea, hay hartas cosas que este humano ya sabe y que conoce solamente por el hecho de ir observando la naturaleza. Bien, ahora luego de eso ya aparece entonces este Paleolítico Superior, ya, lo que les estaba contando, que iba así ya yo con mi grupo, y de repente yo llevaba flechas, arpones, agujas y todo lo demás, y me encontraba con un grupo que era humano igual que yo, pero que ellos, por ejemplo, podrían haber llevado solamente instrumentos y herramientas de piedras, ¿ya? Ni siquiera de sílex, por ejemplo, voy a suponer que en el estadio del Paleolítico Inferior. Entonces, ¿qué hacían yo? Yo les mostraba y todo lo demás, quizás a lo mejor ellos tenían unos conejitos, ¿ya? Y yo les mostraba, mira, ¿sabes qué? Mira, esto se hace de esta forma, y yo les mostraba mis piedras, y ellos iban aprendiendo, ¿ok? Y así se transmite ya ese bagaje cultural hacia otros, ¿ya? Y cuando yo ya aprendí, ¿ya? Eso se llama mochila cultural. Es decir, todo el aprendizaje, todo lo que yo aprendí desde mi generación, yo se lo voy a traspasar a mi hijo, ¿ya? Y eso entonces es una mochila cultural. Es decir, todo lo que yo te entregue a ti, ya que yo haya aprendido, y esa es la idea. Y de esa forma las sociedades van teniendo un mayor conocimiento. Entonces, yo siempre se los menciono, ya que, por ejemplo, ustedes a esta edad tienen una mayor... tienen un mayor bagaje cultural y una mejor mochila cultural, por ejemplo, que yo mismo a su propia edad, ¿ya? Entonces, yo a su edad sabía menos cosas de las que ustedes saben. ¿Por qué? Porque las generaciones siguientes nos encargamos de que todo lo que yo sé se lo transmito en este caso a ustedes. Y lo más probable es que sus hijos, ¿ya? A su edad van a tener entonces mayor conocimiento que ustedes a esta misma edad, ¿ya? Entonces, en ese sentido es súper importante el poder entender cómo entonces este conocimiento se comienza a diluir, ¿ya? Por todo este planeta que el ser humano está colonizando. Bien, vamos ahora al tema ya de fondo que tiene que ver con el arte prehistórico. Este arte prehistórico, ¿de qué se trata? Son figuras de animales y humanas con signos relacionados con la caza, la fecundidad y a través de la magia, ¿ya? Porque muchas cosas, y acá es donde vamos a poder entender cómo la psicología humana trata de explicar cosas, ¿ya? Por ejemplo, yo ayer conversaba con una señora que me decía, oiga, ¿sabe qué? Todo esto que está pasando en el mundo ahora es un castigo divino. Y eso yo le dije, pero ¿qué significa un castigo divino? Me decía, no, es que lo que pasa es que nosotros hemos sido malos, hemos sido soberbios con Dios y que Él nos mandó esto, ¿ya? Y que la forma en que se acabe es que finalmente Él diga, no, ya se me pasó el enojo y se va a acabar. Entonces,
uno científicamente pudiese decir, ok, yo entiendo la creencia de la señora, ya es una creencia, recuerden que los sistemas de creencias son personales, ¿ya? Pero también me pongo la duda yo, o sea, yo como persona de ciencia, me digo, ok, lo que está pasando es una pandemia, ¿ya? Y las pandemias tienen que ver con virus que finalmente se originan en algún lugar y que finalmente se van transmitiendo de una persona a otra, ¿ya? Eh, Designios divinos tienen que ver con sistema de creencias, ¿bien? Entonces, en ese sentido, yo le puedo dar mi creencia, y eso siempre se lo he dicho, yo le puedo dar la explicación a lo que sea en base a mi creencia, y es lo mismo que estos primeros humanos le van a dar ya a lo que les ocurra. Por ejemplo, si yo un día estaba con mi grupo y de repente veo que no teníamos comida y de repente llega un mamut y tenemos mucha comida porque lo matamos, eh, ese humano va a pensar, bueno, algo pasó, magia, ¿ya? No se va a poner a decir, bueno, a ver, estadísticamente los mamuts tienen un tránsito de tal fecha a tal fecha. No, porque eso te lo hace la ciencia, te lo da el conocimiento científico. Pero tú, cuando no tienes ese conocimiento científico, cuando no tienes explicaciones de algo, finalmente comienzas a decir, bueno, aquí hay algo que es superior a mí, y finalmente entonces eso es lo que nosotros vamos a comenzar a ver ya dentro de estas relaciones entre el arte y estos primeros pueblos. Ahora, ¿por qué la fecundidad? Y de hecho es bien interesante el tema de la fecundidad, porque los animales tienen relaciones sexuales, ya, pero ellos los tienen relaciones porque hay algo químico, que ya lo habíamos visto con Desmond Morris, que nos activa sexualmente. Desde la pubertad, entonces, nosotros sexualmente comenzamos una especie de descubrimiento. Y uno dice, pero bueno, ¿y por qué entonces ocurre esto? Magia, porque me dieron ganas, porque no entiendo las cosas. Ahora, usted mismo podría ir al pasado y decirle a un prehistórico, oiga, ¿sabe lo que pasa? Que hay una serie de neurotransmisores que se están activando en este caso en su cerebro en base a la glándula y que están generando reacciones químicas frente... Explicación científica, ¿ok? Pero frente a eso, si tú no tienes más explicaciones, ¿cómo tú explicas, por ejemplo, que dos monos o dos parejas de monos, de humanos, ya sus parejas tengan relaciones sexuales y que una que es fecundada y que tenga una guagua y la otra no? ¿Cómo tú finalmente le explicas a alguien cuyo bagaje cultural es muy limitado? Entonces, frente a eso está la magia de la vida, ¿ya? Hoy en día, si yo, por ejemplo, con mi pareja no puedo tener hijos, ¿dónde voy? Voy a un médico y voy al médico y ellos me van a hacer un montón de exámenes para ver cuál es el problema del por qué yo no pueda tener hijos. Ahora, en la prehistoria yo no puedo ir a un médico, no le puedo decir en este caso, oiga, ¿sabe qué? No podemos tener hijos, lo hemos intentado, no pasa. Entonces, frente a eso, ya las formas de respuesta que el ser humano va a dar es a través de la magia. Bien, ¿dónde vamos a encontrar todas estas obras? En los interiores de las cuevas, en las fachadas y principalmente en Francia y en España vamos a ir viendo algunos casos. Bien, ahora, ¿cuál es la temática? El naturalismo. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que tiene que ver con aspectos de la naturaleza con principales temáticas que nosotros vamos a poder ver, ¿ya? Y la policromía, donde vamos a tener el color negro, rojo y el ocre. ¿Por qué? Porque es lo que yo tenía en este caso disponible en la naturaleza. Ya no me salgan con que, profe, yo tengo un Sharpie que tiene como 200 colores. No, eso no existe. Permiso. Ellos van a pintar con lo que tienen en la naturaleza y lo que tengan a mano. Bien, ahora, ¿cómo se hace esa técnica? Ya a través de la roca pulverizada, ¿ya? Y van a aglutinar con grasita animal, entonces lo hacen y van a empezar a pintar. Vamos viendo. Entonces, ¿qué aprovechan? Primero las protuberancias, o sea, si yo voy a pintar una roquita y esa roquita tiene como un relieve, yo voy a aprovechar el relieve, ¿no? Y a partir de eso, no sé si se han fijado, pero que una vez ves cierto relieve y digo, oye, mira, tiene forma de gato, mira, como que aquí ahí va, hay un gato. Entonces ellos se van a aprovechar de esos relieves, ¿ya? Y van a hacer pinceles con los pelos de animales, con los dedos, con tampones, con lo que pillen, ¿ya? O sea, usted me dice, ¿sabes qué, profe? Me acordé como pinta mi hermano que va en el kinder y que pinta como un chancho con lo que tenga. Sí, más o menos así, ¿ya? Ahora, es muy
rara y van a ver que la presencia de los humanos para ellos no va a ser tema, ¿ya? Hoy en día, de hecho, cuando uno ve los dibujos que hacen los niños, siempre hay humanos, ¿ya? Es muy raro el niño que dibuja, por ejemplo, patrones o cosas así. En general, hoy en día el ser humano tiene una figura importante dentro de la historia y dentro de lo que yo hago, pero para ellos no, ¿ya? El humano era un adorno, ¿ya? Y que lo vamos a ver en todo caso. Y es bien interesante ya el tema de las manitos, ¿ya? Porque también vamos a encontrar patrones de manos, ya tanto en positivo o en negativo. ¿Qué significa positivo? Por ejemplo, los vamos a ver más adelante, ¿ya? Y no se representan animales sueltos, ¿ya? Y eso, sino que más bien están como todos superpuestos, están contándote una historia, ¿ya? Y eso es lo que vamos a comenzar a ver. ¿Dónde entonces están estas manifestaciones artísticas? En todo el mundo. En todo el mundo. Incluso acá, por ejemplo, en América tenemos varias representaciones artísticas que uno puede ir a ver, ¿ya? Es bien interesante. Acá tenemos, por ejemplo, en Isla de Pascua, en el sector de Estados Unidos, bueno, México, Centroamérica, Europa, ya sobre todo en Europa, que son los que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Y también representaciones en Asia, ya, si se pueden fijar, ya, la India y también en África. Bien, entonces hay un mapa. Si yo, por ejemplo, tuviese el dinero y voy a decir, ya, me voy a ir un año a ver todas estas representaciones, podría ir perfectamente ya a todo el mundo a recorrer y conocer el arte de la prehistoria. Ahora, frente a eso, ya aquí vamos a ver, por ejemplo, que hay distintas etapas. Ya lo vimos en el Paleolítico, en el Mesolítico y ahí después, luego en el Neolítico, ¿ya? Nosotros, como no hemos hablado todavía de Neolítico, igual de todas formas vamos a ver alguna expresión artística, pero es porque de hecho es la clase de arte, ¿ok? Para que no se pierdan y digan, oh, profe, pero estos dólmenes lo hicieron. No. Esto es parte todavía del Paleolítico y el Neolítico. O sea, vamos a ver el arte en general. Bien, comencemos viendo. Esto es una escena de cómo finalmente pintaba, ¿ya? O sea, ahora hay que entender que ellos tenían mucho tiempo. O sea, si yo, por ejemplo, hoy en día usted... y es lo que un poco el virus hoy en día nos ha enseñado. Nos dice, oye, es que como que no tenía tiempo para nada, estoy muy topado en todo, me quiero leer un libro, no tengo tiempo, es que no quiero... Entonces, si se fijan, por ejemplo, hoy en día el virus nos ha encerrado en una cuarentena, ¿ok? Y muchas personas me están diciendo, oye, es que pero me sobra tiempo, estoy aburrido, no sé qué hacer. Y usted ve en las redes sociales gente que está angustiada porque están encerrados. Ahora, quienes vivimos encerrados y que no nos gusta salir, o sea, yo no veo diferencia entre las rutinas que tengo ahora a las que tenía, salvo más allá que cuando uno va al colegio. Y esta gente hacía exactamente lo mismo, o sea, ellos no tenían ni Facebook ni la teleserie, no veían noticias. Entonces hay que entender que si yo estoy en una cueva, ya tengo un montón de tiempo para pintar, para hacer cositas, y quiero que entiendan que para pintar algo yo necesito pensar, ¿ya? O sea, ese pensamiento se llama abstracción y necesito pensar en algo más allá. Es decir, si yo quiero pintar, si tengo la necesidad de pintar, es porque quiero expresar algo, ¿ya? Eso quiero que lo entiendan, porque eso es una característica que tiene el ser humano. O sea, si usted tiene un gato, el gato no está diciendo, está pensando ahí, está con cara de medio sonriente, como diciendo, pucha, me falta unos Sharpie para ir a hacerme unos monos. No, ¿ya? Es el ser humano el que tiene esa capacidad de poder pensar en algo mucho más allá. ¿Ok? Y ese algo mucho más allá tiene que ver con qué es lo que yo quiero expresar. Sentimientos, emociones, mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, fíjense, acá empezamos a ver obras rupestres. Ya acá podemos ver una obra dentro de lo que es una cueva en La Cox, Francia, ¿ya? Y este es el caballo chino, ¿ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el típico de pintura, ¿ya? Que fíjense, ya lo habíamos dicho, o sea, ocupan los mismos relieves de las piedras. Estos son piedras, por favor, no piensen que son tallados, que son papiros, sino que son piedras. Permiso. Y que, oye, todo esto, alguien me puso aquí agua. No sé quién es, pero gracias. Está cool, un mensaje nomás. Entonces el caballo chino demuestra un poco, miren, fíjense, el blanco,
ya que en realidad es la piedra pelada, ya que se ve blanco porque está con los flashes de la foto. Fíjense el negro, ya que se hace con raspados de piedra, ya, y lo que va a ser el color ocre, ya que se tiene una combinación de grasita. Y fíjense, o sea, alguien, de hecho yo creo que más de alguno está diciendo, oh, sé que dibuja mejor que yo, ya, o le quedó mejor el caballo. Y de verdad, o sea, aquí no, hay que ser muy, hay que tener tiempo nomás y ganas de poder expresar algo. Entonces, uno siempre dice, o sea, si una persona en la prehistoria con un bagaje cultural muy bajo puede hacer esto, chiquillo, cualquiera puede ser artista. Bien, acá tenemos entonces nuevamente ya otra de las obras. Vamos a ver líneas, por ejemplo, en circunferencia. Esta es una especie de animalito, ustedes llamen lo que sea, un ornitorrinco, no sé, una tortuga, da igual. Y acá están las manitos. Ya, esto tiene que ver con las manos que son positivas, es decir, que yo pongo el color en la palma y la pego ahí. Y negativa, que significa que yo pongo la palma y le pongo el color encima. Es decir, acá yo pongo la palma y le pongo el color con el bifuminado acá encima. ¿Ya? Y entonces me quedan las palmas positivas y las palmas negativas. Ahora, es bien interesante el tema de las manos, ya, porque cuando uno está más chiquitito, en el pre-kinder, me imagino que esto como actividad alguna vez lo hicieron. La tía le dijo, ya, vamos a poner la manito. Entonces ponen la manito ahí y la empiezan a dibujar. ¿Ya? ¿Qué busca la mano? ¿Ya? La mano es un símbolo de pertenencia, de decir, yo estuve aquí. ¿Ya? Hoy en día los flights ponen un montón de cosas, unos tags, unas cuestiones chingonas. ¿Ya? Pero la verdad las cosas es que la mano quiere decir como aquí estoy presente. Entonces cuando uno le dice a alguien vamos a una lista y levanta la mano y dice aquí presente. Entonces la mano es súper importante porque nos habla de la pertenencia, nos habla del estar, ¿ya? Y para ellos es muy relevante entonces el tema de la mano. Bien, vamos a ver con las cuevas de Altamira. Acá tenemos las pinturas de cueva de Altamira, ya le hicieron Homo sapiens, ¿ya? Y acá tenemos un montón de técnicas y todo lo demás. ¿Ya? ¿Cuál es el análisis que le podríamos hacer a esta cosita? Ahora vamos a decir, pero profe, ¿sabe qué? No veo ninguna cosa aquí, porque mire, usted me está mostrando esto y yo le voy a decir que es un toro. Y usted me va a mirar así con cara de, ¿qué? ¿Un toro? Fíjense, tengo acá las patitas echadito, con la colita, el lomo, ¿ya? Y acá baja la cabeza, tengo los cuernos y entonces baja acá con la otra manito. Y ahí está el toro. Está así. Y usted me dice, pero qué cosa más rara. Y es porque quiero que entiendan que lo que se ocupa, fíjense, es el relieve de la piedra. Ya, acá está. Entonces ellos van ocupando el mismo relieve que tiene la piedra para ir en este caso pintando. Ahora, estas cuevas, por ejemplo en Altamira, están datados ya hace casi 14.000 años atrás. Estamos hablando de pinturas de hace 12.000 años y que se han mantenido todavía en el tiempo. Entonces, en ese sentido, es bien interesante, chicos, cómo finalmente esta técnica ya nos quería mostrar algo. Y el toro va a ser una de las figuras más representativas de todo esto. Bien, fíjense, acá ya puedo ver, si se fijan, aquí hay otro toro. Aquí está la cabecita, está el pechito, están las patitas. Ah, ya, este sí tiene forma de toro. Sí, pero es porque el relieve de la piedra finalmente me da ese acceso. Acá, fíjense de nuevo, tengo la otra parte del toro y todo lo demás. Y acá, o sea, el compadre que hizo este dibujo, que está aquí, seco. Yo de verdad algo dibujo, pero ese dibujo que está ahí, no, está muy buena. ¿Ya? Y aquí tenemos ver otras cabecitas, ya acá también otras figuras de toro, ¿ya? Y que ocupan entonces estos espacios ya de relieve de la piedra. Bien, acá ya hay un toro en HD. Y dice, pero profe, otra vez un toro, otra vez un toro, otra vez un toro. Sí, pues el toro hace algo ya que el ser humano o que al ser humano le llama extremadamente la atención. Bien, y ahí que tiene que ver con dos conceptos que nosotros vamos a diferenciar: un toro y un buey. ¿Ok? Entonces, los que saben algo de campo ya saben inmediatamente la diferencia. Ah, pero es que el toro y el buey son distintos. Sí, son distintos. Va a quedar de tarea. No, vamos a explicarlo. Y nuevamente seguimos con los toros. Fíjense, aquí hay un toro. ¿Ya? El toro siempre fuerte, rudo, ya como diciendo, oye, ¿sabes qué? Aquí el que manda soy yo. ¿Ya? Acá, entonces, nuevamente,
Fíjense, esto ya es como una... Pero, profe, esto es como raro porque, mira, aquí es como un caballito, y aquí hay otro caballito, aquí hay otro caballito, y aquí es como un chancho volador. Claro, y que tiene que ver con, vuelvo a insistir, los espacios. O sea, aquí no hay una figura de decir, ah, no, esto es una imagen, es un paisaje, y que no se mete una figura con otro. No, o sea, si aquí puedo pillar otra imagen y ponerle esto porque me parece cool, o sea, va nomás. Ya aquí no hay un respeto ah, no, es que estoy dibujando un paisaje. No, no, no. ¿Ya? Sino que tiene que ver con... Ya, y este es un grabado que se hizo en la Cox, ¿ya? Y uno dice, wow, esto ya no es un toro, esto es un alce. Y si se fijan, este dibujo es mejor que cualquiera del que estoy seguro hace o que podría hacer alguno de ustedes, ya salvo que fuese un capo para el dibujo y que yo por lo menos no lo soy. Y acá entonces se aprovecha el espacio ya del grabado y se hace este dibujo. Ahora, quiero que lo entiendan súper bien, porque el ocupar un espacio, que esto es una raya, entonces esto es una raya que hay en la roca, pero ocupar el espacio y pensar, primero pensar, ¿qué puede ir aquí? Y segundo, a través de la técnica, dibujarlo, pintarlo, o sea, significa que hay una capacidad de abstracción mayor, en este caso, que por ejemplo los primeros homínidos que simplemente golpeaban piedra. Entonces, acá yo quiero dejar también un vestigio. Ahora, yo para ver un alce, y que fíjense cómo se pronuncia la cornamenta, creo que yo como humano, si estoy acostumbrado quizás por ejemplo a ver solamente toros, ya, o lagartos, qué sé yo, y de repente veo un alce, el impacto que finalmente me causa a mí personalmente, creo que es harto, ¿ya? Entonces, y ahí un poco uno empieza a decir, ah, entonces lo que yo quiero comunicar por medio de estas imágenes tiene que ver con lo que a mí me comienza a causar impacto en mi vida y lo que yo quiero demostrar y dejar para la posterioridad. ¿Y eso qué significa? Significa entonces que gran parte de estas cosas que se comienzan a hacer es para poder dejar entonces una marca en el tiempo, ¿ya? ¿Y qué voy a mostrar? Lo que a mí me haya parecido significativo durante mi día, durante mi semana, durante mi vida. Y si se fijan, gran parte cuando usted escribe un diario de vida, ¿usted qué escribe? Lo que para usted ha sido significativo. Entonces, para estas personas, por ejemplo, poner su manito, ¿ya? Es decir, oye, ¿sabéis qué? En algún momento yo estuve aquí, ¿ya? Y como son bandas nómades, estas personas se van a ir, ¿ya? Pero su mano va a quedar. Y eso es algo que solo y solamente el ser humano puede hacer. Es decir, querer dejar ya un recuerdo y un vestigio para la posterioridad, ¿ya? Entonces, acá yo puedo, por ejemplo, dejar este dibujo, y de verdad, fíjense la calidad de dibujo. O sea, estamos hablando de que alguien me va a decir, ah, profe, pero yo hago estos monos, esto es un mono, casi un mono de palo. Sí, un mono de palo con la técnica del HD que el año pasado se le enseñé, que es decir, doble palo y después pintarlo de adentro. Pero fíjense acá, estos animalitos, ya que es Bambi, aquí va Bambi, va corriendo Bambi, y acá está entonces un alce con su cornamenta, ¿ya? Y fíjense lo humano, ya mostrando entonces su cacería. Entonces, si yo llego a cazar esto, fíjense, hay hartos Bambi. ¿Qué quiero yo explicar acá con este dibujo? ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué quiero dejar para la posterioridad? Que lo más probable es que esta pequeña banda que estaba acá tuvo una cacería fenomenal y que tuvieron carne quizás para muchos días, ¿ya? Al matar varios de estos animalitos. Y ellos dejaron así como, esto es una foto, cuando uno va a cualquier parte y dice, ya, esto es una foto, ¿ya? Y ahí está mi foto. Es decir, y le pongo abajo el mejor día de cacería de mi vida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, no, profe, ¿sabe qué? Mire, hagamos un análisis mejor de esto. Esta persona, fíjense, no está tensando el arco, ¿ya? Entonces, ¿qué está haciendo? A lo mejor es el profesor y está instruyendo y siendo el instructor de estos tres chiquillos que están acá, ¿ya? Y que a lo mejor van a cazar por primera vez, ¿ya? Entonces yo quiero dejar la foto de mi primer día de clase. Y eso es bien interesante. Porque si se fijan entonces, independiente de lo que yo... Ustedes disculpen, mi señora ahí al lado. con mi hija. Lo que yo en este caso quiero decir,
¿ya? Es súper importante porque lo plasmo en la piedra, ¿ya? Entonces, el arte funciona para eso. Entonces, acá, ya, lo mismo, si se fijan, tengo parejas, ya, que están acá con algún animalito, ya. Uno puede decir, ah, pero ese es Bambi, ¿no? A lo mejor es un perro, ya, y todo lo que tiene que ver con lo que yo quiero decir. Y luego entonces vamos a ir a las estatuas, ¿ya? Y lo primero que vamos a ver acá es la más importante y relevante de todas, que es la Venus de Willendorf, ¿ya? Esta se encontró en Austria. ¿Y por qué es tan importante? Porque quiero que se fijen en los caracteres sexuales. ¿Qué significa esto? Los pechos, ¿ya? Las caderas anchas, ¿ya? Y sus genitales. Uno decir, oh, pero profe, pero es que no es la manzamina porque es una media gordita. Tú tienes que entender, ya, que para los cánones de belleza antiguos, lo que más valor se le da a la mujer tiene que ver con sus caracteres secundarios sexuales, o perdón, con sus caracteres sexuales. Es decir, si yo tengo una mina que es extremadamente flaca y yo a los ojos de este hombre de la prehistoria, no es una persona que finalmente yo pueda decir, oh, es como sanita. De hecho, todavía los abuelos y las mamás dicen, bueno, es que, mire, está tan flaca, mijita, usted está enferma, y te preguntan eso, ¿ya? Cambio, por ejemplo, claro, a uno dice, no, yo quiero estar flaco y todo lo demás, pero el tema de esta delgadez, ¿ya? Es parte de lo que uno pudiese ver casi como enfermedad, ¿ya? Y para ello estos caracteres sexuales lo que hacen es garantizarme entonces la fecundación. ¿Y qué significa eso? Significa que, y por eso que la Venus de Willendorf lo que hace es una estatua, ya que se piensa y se cree es para una especie como de diosa de la fertilidad. ¿Qué significa eso? Que si yo soy varón, ¿ya? Yo lo que quiero finalmente es tener descendencia, y yo como mujer también quiero tener descendencia, o sea, quiero tener hijos, ¿ya? Y como hoy en día ya nosotros sabemos cómo se producen los hijos y que se producen a través de relaciones sexuales, ya, pero también sabemos de que en caso de que no se pueda procrear, hay problemas dentro de las parejas que se pueden solucionar. Pero bueno, para ellos es casi cuestión de suerte. Entonces, tal como les decía hace un rato, ya en algún momento alguien pudiese pensar y decir, pucha, tengo mi pareja, tenemos relaciones, pero no tenemos hijos, ¿ya? Y de allí entonces que el valor que tiene la mujer como el instrumento de la fecundidad, ¿ya? Es que se va a ensalzar la figura femenina. O sea, para los pueblos paleolíticos, ya, y después posteriormente el neolítico, la mujer es pieza clave, sobre todo para los bandas nómades y para el paleolítico. O sea, la mujer es lo más importante que se pudiese tener. De hecho, hay un antropólogo, Marvin Harris, que plantea que el origen de todas las cosas y de la guerra y de todo lo demás son las mujeres. ¿Por qué? Porque es lo más preciado que se tiene. O sea, no hay nada más preciado. Tú puedes tener un pueblo lleno de hombres, ¿ya? Y lo más probable es que en algún momento van a morir y van a desaparecer. Pero tú puedes tener cientos de mujeres y tienes un hombre o dos hombres, ya uno, no necesito más, y ese pueblo no va a desaparecer. Y entonces aparecen estas sociedades, ¿ya? Que finalmente, o estos grupos, ¿ya? Patriarcales, ¿ya? Con un hombre y con muchas mujeres, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque no necesitan más. Y ahí es donde usted va a pensar, y ahí tenemos la respuesta de por qué los toros son tan importantes. Profe, pero es que yo conozco que en la lechería hay muchas vacas y hay un solo toro. Y por eso las vacas son tan importantes. ¿Por qué? Porque son las que producen la leche, producen los hijos, etcétera, etcétera. Y el toro, tú necesitas un toro solamente. Y por eso el toro también es el otro símbolo de la fertilidad, pero de la fertilidad masculina. ¿Ok? Y por eso que en el campo, cuando el toro, ya yo tengo varios toros y lo quiero para la carga, se le castra finalmente y se transforma en un buey, ¿ya? Entonces tú puedes tener solo un toro y puedes tener otros bueyes, es decir, toros que son para carga, para que no van a tener descendencia, ya, porque tú puedes tener un toro finalmente y tener muchas vacas, en este caso que te generen descendencia. Entonces, en ese sentido, por eso es tan clave entender que para la gente del Paleolítico, ¿ya? La mujer es lo más importante que tienen. Y si hay bandas que tienen, por ejemplo, escasez de mujeres y ven a otra, lo más probable es que van a pelear contra ellos, ¿ya? Para robarles sus mujeres, ¿ya? Y por eso que la sexualidad de la mujer, ¿ya?
la podemos ver, identificar en estas estatuillas como la Venus de Willendorf, ¿ya? Porque vuelvo a insistir, o sea, un pueblo que no tenga mujeres ya es un pueblo que está destinado a la desaparición, y por eso que el valor de la mujer en sí misma es muy grande, ya más que el hombre. O sea, yo puedo tener muchos hombres y no necesito más que uno, mientras que mujeres no puedo tener, en este caso, escasez de mujeres, ya. Entonces, en ese sentido, por eso que los primeros pueblos le dan mucho énfasis a lo que es el tener mujeres, cuidar las mujeres y protegerlas, ya. Ojalá nosotros en nuestra sociedad hiciera exactamente lo mismo, pero vamos a ver que cuando esto comienza a cambiar con la sociedad neolítica, ¿ya? Y la sociedad neolítica, incluso Yuval Harari también lo plantea cuando hablamos de esta gran estafa, ¿ya? Pensamos que una vez que somos o estamos asentados podemos obtenerlo todo, y la verdad es que no es así, ¿ya? Vamos a seguir hablando más adelante de eso, pero creo que lamentablemente la mujer no ha tenido el lugar ya que debería haber tenido siempre en la historia de la humanidad. O sea, es finalmente la mujer la clave, el origen y el fin ya de finalmente poder mantener nuestra raza, ya vamos a decirlo de esa manera, ya o a esta humanidad, ya es lo que deberíamos ser. Ya siento que lamentablemente la mujer, como se le ha dado muy poco espacio por culpa de una sociedad patriarcal que lamentablemente no supo valorar, ya lo que sí en la prehistoria, sobre todo en la época del Paleolítico, sí se valoraba, ya donde es más, por ejemplo, mientras peores condiciones tenga el contexto que se den. Por ejemplo, en el sur de Chile estaban los indios Cahuéscar, ¿ya? Y las sociedades que estaban en el sur de Chile eran matriarcales. ¿Y por qué razón? Por la misma, porque en condiciones muy desfavorables lo que más vale tener son mujeres, ¿ya? Y ellas son las que finalmente mandaban y decidían en este caso cuándo procrear y cuándo no. Muy similar, por ejemplo, al mito de las Amazonas, ¿ya? En sociedades donde, por ejemplo, va a abundar el trigo, donde ya se van a asentar y va a haber una sobrepoblación de mujeres, comienza a perder el valor, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero yo quiero que entiendan, el valor que se le daba a la mujer en un inicio era lo más importante, ¿ya? Y que debería ser así hasta el día de hoy. Y eso lo dejo aquí clarísimo, ¿ya? Así que si hay alguna mujer escuchándome que diga, no, pero es que yo no soy importante, mentira. Usted como mujer es lo más importante que este planeta tiene. Sigamos. Vamos a ver nuevamente ya otra de las estatuillas que, fíjense, los caracteres secundarios, los caracteres sexuales, en este caso de la mujer, vuelven entonces a exagerarse. Y eso es debido a que todo esto tiene que ver con la fecundación, la fecundidad, y que se simboliza en la mujer, ¿ya? Porque en el hombre ya se simbolizaba en el toro. Bien, ahora es bien interesante esta imagen porque uno puede decir, pero profe, mire, la mujer tiene en este caso un elemento del toro, que es el cacho, ya que es el cuerno, ¿ya? Y eso implica que la mujer, para poder fecundarse, necesita también de un macho, pero no es importante el macho, es finalmente importante la mujer porque es ella la que va a fecundar. Bien. Luego, acá si se fijan, ya nuevamente el toro, ya aquí tenemos el toro ya en una imagen mucho más pulida, ¿ya? Y lo que va a ser el propulsor, bueno, que ya lo habíamos visto, que aquí se agarra el gancho y de aquí se pone el cosito y ¡pum!, se lanza, ¿ya? Lo habíamos puesto. Por último, vamos a ver el arte megalítico, y que ya aparece con sociedades que están asentadas, ya con asentamiento, ¿ya? Y solamente los vamos a mostrar porque son megalíticos, significa que ocupan una gran piedra, ¿ya? O grandes piedras, mega, grande, lítico, piedra, la mega piedra, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, podríamos ver el menhir, ¿ya? Que son estructuras gigantes que los seres humanos comienzan a parar, ¿ya? Y comienzan a darle distintos significados. Luego en Karnak, ¿ya? Hay alineamientos que son de varios kilómetros, son aproximadamente 4 kilómetros, ya donde se alinean estas piedras de forma circular. Ahora, si usted ve alienígenas ancestrales, van a decir que aquí hay un gran escudo electromagnético, que ya, chao, o sea, son creencias. Yo vuelvo a insistir, el sistema de creencias usted puede creer lo que quiera, ¿bien? Luego tenemos Cromlech, donde está el famosísimo Stonehenge, ¿ya? Donde lo encontramos en Inglaterra, y esto, claro, uno puede decir que está caído, porque esto era completo, ya eran dos
círculos superpuestos entre sí. ¿Ya? Si se fijan, acá pueden ver, miren, el ser humano es pequeñito en comparación acá a estos grandes volúmenes de piedra. Ahora, ¿qué es lo que buscaba finalmente el arte megalítico? Ya, demostrar lo que el ser humano pudiese hacer. ¿Ya? Y a partir de eso, dándole ya lo que va a ser un significado a su creencia. Y esa creencia es una creencia mágica, que pudiese ser que hay un ser superior que nos está mirando, o puede también decir, no, sabes que yo como ser humano voy a dejar esto para la posterioridad, ¿ya? O esto lo hice yo, o esto, y así sucesivamente. Entonces, las creencias en este caso de los megalíticos ya tienen que ver con aquello. Bien, así que para ir terminando la clase del día de hoy, quiero que dibujen en su cuaderno 3 expresiones artísticas vistas en la clase, cualquiera, la que ustedes quieran, ¿ya? A mí me encanta esa imagen, ¿ya? Siento que esa interpretación del profe ayudándole a cazar, ¿ya? Hay los más otaku, se me dicen, pero mire, este es Kakashi, aquí está en la Sakura, está el Naruto y está el Sasuke, no sé, qué sé yo, ¿ya? Están pillando gatos, no sé, lo que usted quiera, ¿ya? Esto es lo entretenido de poder ir estudiando, porque las interpretaciones las puede dar en el sentido que usted quiera. Bien, y luego, después que hagan esos dibujos, quiero que respondan estas 3 preguntas también en su cuaderno. Bien, primero, ¿cuál es la importancia del toro para los primeros homínidos? Toro, ya lo vimos, ¿ya? ¿Qué buscaría representar los hombres que construyeron estructuras megalíticas? ¿Por qué creen que hicieron ustedes estas grandes piedras y las pusieron ahí? ¿Ya? Y por último, ¿qué significado le asigna usted a las manos sobre las piedras? Cuando yo pongo las manos sobre las piedras, ¿qué significado le asigna a usted? Y la pregunta es, ¿se ha dibujado usted las manos alguna vez? Relato, cuéntenos entonces en su cuaderno si es que en algún momento se dibujó las manos. Y no, yo cuando estaba en kinder la tía me hizo esto, o yo le regalé a mi mamá un cosito para el día de la mamá y le puse mis manitos, o también pintamos en piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, así que por mi parte esta ha sido la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por haber visto este video. ¿Ya? Gracias por la espera también, seguimos trabajando para ustedes, ya estamos en cuarentena total, el colegio está cerrado, así que vamos a seguir solamente trabajando en estas clases a través de lo que va a ser la plataforma Classroom, y también ahora lo vamos a comenzar a subir a YouTube, para que también puedan darle like, compartir, ¿ya? Y si conocen de algún otro chico que esté también en otro colegio, también en su curso, poder en este caso compartir y ver este video. Cualquier comentario lo pueden dejar ahí en buena onda, claramente, y si son en mala onda, chao, eliminado y bloqueado. Bien, por mi parte, muchísimas gracias. Quédate en casa, ya, esa es la consigna, y nos vemos entonces en la próxima oportunidad. Me parece que el día viernes nos toca clase de nuevo, así que subiremos un video el día viernes. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Quédate en casa y báñense, por favor. Cuarentena no quiere decir no se levanten ya y no estén con su ropa. Sáquense el pijama, báñense y hagan su vida normal. Chicos, nos vemos. @0recargado en todas las redes sociales.